Pues, Hola, este es nuestro video de reflexión en grupo. Y vamos a hablar un poco sobre las cosas que vimos durante la semana y hicimos unas preguntas como para poder debatir. Y la primera pregunta es, ¿a ustedes qué fue lo que más les hizo reflexionar de los escenarios vulnerables o de las pláticas que tuvimos durante esta semana? Especialmente hablando de la charla con las personas trans. Bueno, yo la verdad que esta semana, no sé, fue bastante revelador porque hubieron varios puntos que aunque conocía como que no los tomaba mucho en cuenta. Entonces, por ejemplo, con el tema de la plática de las personas trans, fue un tema que honestamente, aunque vivo constantemente en una sociedad en la que existen estos temas, como que no los tomo en cuenta y ese día que me lo estaban explicando, pues sí, como que le presté atención y pues yo muy honestamente, yo sí pude reflexionar sobre no solamente la situación que ellos viven, sino mi actitud sobre ellos, me explico. Vale, gracias, Abraham. Tú, Jacob, ¿qué opinaste? Bueno, fue un poco de lo mismo, ¿no? O sea, al principio cuando nos vinieron a hablar sobre las personas trans, la verdad es que yo tenía conceptos muy básicos del tema. No conocía, por ejemplo, el tema de los asesinatos hacia las personas trans, solo por el simple hecho de ser trans. Y creo que fue una plática bastante reveladora porque no solo fue información al azar, sino que también nos compartieron sus experiencias y pues como que uno puede meterse un poco más en cómo están viviendo la gente este tipo de situaciones y por qué es importante que tomemos conciencia de esta información. Vale, tú, José. Pues a mí la verdad me hizo reflexionar mucho, pues el valor de escuchar experiencias, pues como vimos en la conferencia, reales, que pues muchas veces permanecen pues invisibles en nuestra vida, pues también escucharlos cómo enfrentan juicios, exclusiones, pues simplemente por ser quienes son, también me hizo pensar en pues cuántas veces nosotros actuamos sin empatía o sin darnos cuenta, pues que nuestras palabras pueden marcar la diferencia entre el respeto y la humillación. Sí, igual yo también por mi parte, pues sí me pareció bastante como reflexionativo, se puede decir, porque siempre oyes, o sea, como, bueno, yo ya estaba consciente de las personas trans y que como tal vez podían vivir bastantes dificultades, pero que uno de estos chavos trans que nos dieron la plática nos dijera personalmente lo que él tuvo que pasar y cómo, pues, los miedos que vienen, tal vez con conocer gente nueva o cosas así, pues sí es como, sí te hace pensar en cómo tomamos a veces por hecho muchas cosas que otra gente tal vez no tenga que vivir. Pero bueno, otra de las preguntas que tenemos es que, cómo entienden ustedes a la dignidad humana y por qué creen que a veces eso se pasa por alto en cosas tan cotidianas como en discriminación, racismo, etcétera? Pues yo creo que, o sea, para mí la dignidad humana es como este respeto que tenemos entre todos. O sea, esta parte en la que somos empáticos en las situaciones. O sea, porque obviamente no todos tenemos los mismos privilegios, ¿verdad? Pero la dignidad humana es esta parte de esta humildad y de este reflexionar sobre ponerte en los zapatos de los demás. Y el por qué yo creo que las pasamos por alto a veces es por el tema precisamente de estos privilegios, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo hay muchas veces que digo, pues es que yo me la estoy pasando mal, pero pues si me pongo en balanza a ver lo que están pasando otras personas pues, sabes, o sea, realmente no estoy poniendo esta parte de la dignidad humana. Y a veces lo paso por alto, entonces como que no veo tampoco el daño que yo puedo causar con este tipo de acciones, me explico. Pero para mí la dignidad humana es esta parte de la empatía y el tratar de conectar con los demás y esta humildad que, que puedes generar con otros. Yo tengo pues en mi pensamiento que la dignidad humana es bastante importante porque no requiere en sí de condiciones económicas, condiciones físicas, condiciones emocionales. Cada persona tiene pues el derecho de ser tratado con dignidad por el simple hecho de ser humano. Entonces, la dignidad humana separa estas condicionantes que son
tu estatus socioeconómico o tus condiciones físicas, incluso tus condiciones mentales, para mostrar un poco más de empatía y humildad en el momento de, pues, convivir, ¿no? Como seres humanos. Entonces, yo creo que es bastante importante conocerla y más que nada aprender de esta dignidad humana. Pues yo también entiendo, como ya lo mencionaron mis compañeros, que pues la dignidad humana la entiendo como pues como el valor que todos tenemos, por el simple hecho de ser personas, y sin importar nuestra identidad, condición o historia. A veces pues se pasa por alto en lo cotidiano porque pues muchos vivimos con prisa, o también a veces estamos acostumbrados a prejuicios que pues normalizan la discriminación, pues también actitudes tan simples como burlarse de alguien, usar un lenguaje pues excluyente o ignorar la voz de otra persona, pues siento que son ejemplos de cómo, se erosiona la dignidad día a día. Sí, bueno, también yo creo que se pasa mucho por alto debido a que en algunas ocasiones somos muy egoístas con nuestros pensamientos y tal vez no nos dicen o no hay ninguna persona que nos llame la atención cuando llegamos a faltar el respeto o pasar por alto la dignidad humana a otras personas. Entonces yo creo que una cosa es saberlo teórico y otro ya pasarlo a la práctica. Entonces yo creo que es bastante importante el no solo hacerlo nosotros, sino buscar que otras personas lo hagan. Pero bueno, pasando, otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué opinan ustedes sobre el impuesto rosa y cómo se reflejan las desigualdades más profundas que todavía existen en la sociedad en este? Pues para mí el impuesto rosa, digo, actualmente siento que es una parte que está un poco más, defendible, ¿verdad? Yo muy personalmente no comparto esta ideología del impuesto rosa. ¿Por qué? Porque soy de la idea de que si una navaja de rasura rosa cuesta más que una navaja de rasurarse de hombre, pues entonces no entiendo la parte en la que, ¿por qué no una mujer va y compra una navaja de rasurarse de hombre si es algo de higiene que solamente va a utilizar ella? Ahora, no digo que no exista, solamente digo que no comparto la idea de que el impuesto rosa sea algo que es definitivo, me explico. Bueno, yo comparto en parte la opinión de mi compañero porque es verdad que pues no debería uno de existir este tipo de impuestos, pero pues es verdad que existe y que es más complicado de lo que suena el hecho de no comprar no sé, tipo, por ejemplo, con el ejemplo del rastrillo, no siempre es más que nada por el hecho del precio, sino más yo creo que está condicionado a un estereotipo, este, adoctrinado ya anteriormente con las personas cuando somos niños y nos ponen comerciales de que las niñas deben ir de rosa y que los niños deben ir de azul. Cada quien está en su pensamiento de seguirlo, eso está claro, pero cuando somos niños son más fáciles de manipular y pues está claro que cada uno debe de decidir, ¿no? Por sí mismo el cómo debe de ser, pero pues con estas condiciones es bastante difícil. Aún así comparto la opinión en la que no deberíamos de dejarnos llevar por este impuesto, que no solamente es algo que nos afecta, sino que no sirve, ya que el funcionamiento de cualquier producto, sea rosa o sea para mujeres o para hombres, es exactamente lo mismo. Pues en mi opinión, el impuesto rosa a mí me parece pues un reflejo claro de las desigualdades pues que aún existen. Yo siento que es injusto que pues productos dirigidos a mujeres tengan precios más altos o viceversa, solo por cuestiones pues de marketing o estereotipos. Y pues más allá del aspecto económico, yo siento que muestra cómo la sociedad sigue asignando roles y valores distintos según el género, pues lo cual es una forma sutil, pero pues también es persistente de discriminación. Sí, yo pienso igual que mis compañeros, o sea, yo creo que sí es una cosa que demuestra discriminación y que tal vez está muy impuesto sobre las mujeres, como que actualmente está mucho esto de que las mujeres tienen que cuidar mucho su aspecto y que si no, tal vez no iban a ser atractivas para hombres, etcétera, etcétera. O sea, porque la mayoría de productos de belleza o como de cuidado personal pues, siempre van dirigidos a mujeres. O sea,
Entonces creo que cosas como el subir precios a cosas como shampoos, jabones, rastrillos, pues sí es una, como que, no un ataque diría, pero sí es una estrategia de marketing dirigida para poder tal vez sacar un poco más de dinero de las mujeres y como expectativa que se tiene. Pero bueno, ya para concluir esta reflexión, le quería preguntar a mis compañeros que si pudieran darle un mensaje a otras personas sobre la dignidad humana y la diversidad, ¿qué les dirían desde su experiencia ya para cerrar? Pues yo creo que es la parte esta de crear la empatía con los demás, o sea, entender que no son únicos nuestras situaciones y que los demás también pueden estar en situaciones complicadas, o sea, y que la dignidad humana al final es esta parte de crear y generar un respeto hacia los demás y no solamente nosotros generarlo, sino compartirlo, ¿verdad? O sea, yo sería mi reflexión y una frase que diría es pasar el mensaje, o sea, que al final de cuentas no solamente nosotros somos los que tenemos que aprender, sino también tenemos cierta obligación de enseñar que el respeto es la clave para toda relación humana. Para mi mensaje me gustaría decir que es en base al respeto. Totalmente esta clase nos enseñó a cómo convivir con los diferentes grupos que existen en el mundo y aprender que a pesar de ser diferentes en ciertos aspectos, el objetivo comunitario de nosotros como seres humanos es llegar a una igualdad en base al principio de la equidad. Hay que aprender nuestras diferencias para poder aceptarlas y posteriormente trabajar juntos para llegar a una igualdad. El mensaje que le dejaría a las personas es sencillamente que aprendamos a convivir con las opiniones de las demás personas, siempre y cuando no dañen nuestra integridad ni afecten a nuestra libertad, pasando de libertad a libertinaje, pues es muy bueno que podamos aceptar las opiniones de las demás como si se tratase de un debate en el que tratamos de llegar y ceder en varios puntos para llegar a una conclusión y a un mejor resultado. Pues yo la verdad si pudiera dejar un mensaje a otras personas, diría que pues respetar no cuesta nada, pero en realidad sí transforma literal todo. Cada pequeño acto de empatía, ya sea escuchar o reconocer hacia la otra persona, tiene la verdad bastante poder de cambiar realidades. Defender la dignidad humana, yo siento también que no es un discurso, sino es una práctica diaria, pues que comienza en la forma de que miramos y pues cómo tratamos a las demás personas también. Sí, bueno, también cerrando, yo quisiera como decirle que pues la diversidad es bastante importante, debido a que aunque a veces se piensa que nos puede dividir el tener diversidad, pues en realidad yo creo que al contrario, nos puede unir, nos puede enriquecer de diferentes maneras, culturales, emocionales, etcétera. Entonces yo creo que el mezclar la dignidad humana y la diversidad, puede hacernos crecer en general como comunidad y es algo que deberíamos de apreciar bastante. Pero bueno, estas son todas las preguntas que tenemos para hoy. Y aquí termina nuestra reflexión. Muchas gracias.